Hola a todos los vencedores, espero que hayan tenido una muy buena semana, espero que estén aprovechando el fin de semana para descansar, también para estudiar porque seguramente tuvieron una semana pesada en el colegio y se esfuerzan mucho por sus estudios, pero también les quiero desear o quiero decirles que espero que hayan buscado al Señor durante la semana y que no estén simplemente esperando de domingo a domingo que llegue este día para poder ver su clase de escuela dominical, sino que ustedes también escudriñen las escrituras, ustedes también busquen al Señor por medio de la palabra todos los días, quizá en la mañana, quizá en la noche, quizá en la tarde, quizá media hora, quizá una hora, pero busquen al Señor. No solo esperen a que un maestro les enseñe a través de un video sobre una lección de 3 versículos. Busquen al Señor en sus casas, busquen al Señor a través de toda la palabra. Algunas personas dicen a veces, no, yo nunca he escuchado que el Señor me hable, pero tienes la Biblia ahí, con 66 libros para que el Señor te hable. El Señor dejó esa revelación escrita y no podemos desperdiciarla, no podemos menospreciarla. Tenemos que buscar al Señor constantemente. Habiendo dicho eso, vamos a seguir estudiando esta última semana de la vida de Jesús. Vamos a leer Mateo 21, versículo 14 en adelante. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y él los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban: «Alaben a Dios por el Hijo de David». Sin embargo, los líderes estaban indignados. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te rogamos que esta palabra no sea vacía en nuestras vidas, que no sean simplemente un conjunto de letras que forman palabras y de palabras que forman frases y de frases que forman oraciones, sino que sea vida en nuestros corazones. Espíritu Santo, límpianos, consume con tu fuego toda impureza, todo obstáculo que impida que entendamos lo que tú quieres decirnos. Ilumina nuestro entendimiento para poder entender qué es lo que tú quieres hablar. En el nombre de Jesús, amén. Si ustedes vieran que un cojo es sanado, si ustedes vieran que un ciego es sanado, ¿se indignarían? Yo creo que no. Puede que nos indignemos si el ciego que pide dinero se descubre que en realidad no era ciego y que estaba fingiendo para ganar dinero fácil. Puede que nos indignemos si el cojo que está también pidiendo dinero quizás en realidad no tenía una pierna más corta que la otra, sino que se estaba haciendo el cojo para el mismo fin, ganar dinero fácil. Pero aquí no dice gente que se hacía pasar por ciega o gente que se hacía pasar por coja se acercó a Jesús. No, dice, los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús y él los sanó. No eran falsos y no dice que Jesús los descubrió, los desenmascaró, los desmintió. Dice que los sanó. Eran gente verdaderamente aproblemada, gente verdaderamente eh, afectada por las condiciones que tenían sus cuerpos. Y Jesús solucionó esas condiciones, solucionó esas afecciones y los sanó. Les pregunté si se indignarían. Yo no me indignaría, quedaría maravillado. Pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley vieron esos milagros maravillosos y se indignaron. Unos versículos más atrás vemos una historia un poco quizá curiosa para algunos, en la que quizá la conocen. Jesús entra al templo en el que se está desarrollando estos milagros. Jesús entró al templo y echó a aquellos que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían pan. Les dijo: las escrituras declaran: mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. No tomemos la palabra ladrones en un sentido demasiado estricto. No pensemos que necesariamente la gente que estaba vendiendo animales para el sacrificio quizás había robado esos animales para ganar dinero. Sino tomémoslo en un sentido un poco más amplio. Por ejemplo, cuando decíamos que Zaqueo era un publicano que había ganado dinero eh, a través del cobro excesivo de impuestos, no es estrictamente un robo lo que él hacía, pero aún así decimos que de alguna forma era ladrón, antes de ser cambiado, por supuesto. Eh, Aquí no se trata, como dije, de que se robaran los animales para poder venderlos y ganar dinero,
sino de que el objetivo de un ladrón, en este sentido que estamos hablando, es hacerse una fortuna. Es hacer dinero de una forma que no es justa. Y eso era precisamente lo que estaban buscando estos hombres, enriquecerse simplemente, no aportar para la realización de sacrificios que agradaran al Señor. Podríamos decir, en vez de cueva de ladrones, podríamos decir simplemente un mercado, que no es pecado vender o comprar algo en un mercado, sino que el problema aquí era que el templo, que era para la adoración, lo convirtieron en un mercado. Algo que era santo, algo que era donde alguna vez habitó la presencia del Señor, lo estaban transformando en algo para sus propios fines y sus propios beneficios. Y Jesús los echó y de esta forma purificó el templo. Y al purificar el templo, luego vinieron estos cojos y estos ciegos y Jesús los sanó. Ya estaban indignados estos sacerdotes y maestros de la ley porque Jesús venía a alterar el orden de algunas cosas como esta que no correspondían. Venía a alterar el orden de prácticas como la de transformar el templo en un mercado, que de hecho se venían dando hace tiempo y ya Jesús había echado a los comerciantes de este lugar. Y luego se indignan porque seguía mostrando su poder, y eso a ellos les molestaba porque según ellos era un hombre pecador, un hombre que no tenía poder de Dios, pero Jesús seguía manifestando su gran poder. Y a esas dos cosas se le añade que incluso los niños del templo gritaban, alaben a Dios por el Hijo de David. Y le preguntaron a Jesús, ¿oyes lo que dicen esos niños? Así como diciendo, oye, date cuenta de lo que están diciendo estos niños, no saben lo que hablan, no los vas a corregir, no los vas a reprender. Pero Jesús les contestó, sí, ¿no han leído las Escrituras? Pues dicen, a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza. A los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza. Y esta es la parte, no diría más importante porque todo es importante en la palabra del Señor, pero sí la parte específica con la que me quiero referir a ustedes. Porque ustedes son niños, son preadolescentes. No nos hemos visto hace un tiempo, quizás ya son adolescentes, quizás son adultos, quizás son más viejos que yo. Eso es imposible. Pero ustedes dentro del rango de edad que tienen son considerados como niños. Quizás ya no niños pequeños, quizás no niños tan dependientes, quizás niños que ya saben hacer muchas cosas por su propia cuenta, pero niños sí al fin y al cabo. ¿Y por qué es importante? Porque esta no es la única vez que alguien se indigna cuando los niños están tratando de alabar al Señor, cuando están tratando de acercarse los niños al Señor. Tenemos a estos personajes que son los sacerdotes, los fariseos, que eran bastante malos en general, y que siempre querían sabotear a Jesús, que siempre querían hacer ver como que las cosas que pasaban alrededor de él eran malas. En este caso, oye, es lo que dicen esos niños. Querían hacer ver como malo lo que estaban diciendo los niños acerca de Jesús, pero estos personajes malvados no son los únicos que se comportaban de esta forma. Quizás ustedes recuerden cuando todavía íbamos al templo a juntarnos y no solamente era todo esto a través de una pantalla. Cuando el pastor presentaba a un bebé, siempre leía, o más bien decía, porque se lo sabía de memoria, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y el contexto de este pasaje, de esta frase, de este versículo, es, si nos fijamos, no se los impidáis. Porque había algunos que estaban impidiendo a los niños acercarse a Jesús. Y no eran estos personajes malvados de los fariseos, de los sacerdotes. Eran los discípulos de Jesús. Cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Y cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo lo que ya sabemos. No eran solamente los fariseos los que se indignaban por los niños acercándose a Jesús. También los discípulos se indignaban. Y ya entonces esta lección no es nueva, no es una revelación sorprendente e increíble, sino que Jesús ya había dicho esto, que los niños pueden acercarse a Jesús, que los niños pueden alabar a Jesús.
De hecho, cuando le responde a los sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa, la frase que usa es: ¿no han leído las escrituras? Pues dicen, a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza. Y si dice las escrituras es porque viene de antes. Y justamente este versículo se encuentra en Salmos 8.2. Claro que es un poco diferente la versión hebrea, que es la original, digamos, y la versión griega, que es la que usó Jesús aquella vez. Dice: a los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Y aquí podríamos entrar a lo típico que siempre hablamos. ¿Aquí no hay acaso una contradicción? O al menos una falta de sentido, una falta de coherencia. ¿Cómo podemos decir que la Biblia no se equivoca si en una parte dice dar alabanza y otros dicen hablar de tu fuerza? Y otra vez, como todas las veces anteriores, decimos no. Aquí no hay contradicción, no hay falta de sentido, no hay falta de coherencia, no hay falta de lógica. Si el Señor estaba citando este versículo, no era que lo estuviera cambiando por decir una palabra diferente. Al contrario, la palabra que se usa en griego es epainos, que significa elogio o algo recomendable, una alabanza. Pero la palabra original que usó el salmista fue os, que significa fuerza en diferentes aplicaciones. Fuerza, seguridad, majestad, alabanza. ¿Y cómo conciliamos estas frases, estas versiones? Fácil. ¿Qué es una alabanza? Dice la Reina Valera: de la boca de los que maman. Normalmente podríamos decir que una alabanza, quizás, como decía esa palabra en griego, es un elogio. Y un elogio son palabras. Pero los bebés no saben hablar. Entonces, ¿son palabras realmente alabanzas? O mejor, ¿son necesariamente palabras las alabanzas? Es decir, Dios te amo, es cantar una canción, es elevar una oración. Los niños y los bebés siempre buscan a sus padres. Ya dije, ustedes no son tan pequeños, pero probablemente igual buscan mucho a sus padres. A mí me gusta mucho que mis papás me den cariño, y ya no soy un niño. Buscamos a nuestros padres, buscamos su cariño, buscamos seguridad en ellos. No significa esto que los estemos alabando, pero llevémoslo del plano terrenal al plano divino ahora. ¿Acaso nos agrada a Dios cuando nos acercamos a Él en busca de seguridad, en busca de cariño? Eso es una alabanza. Una alabanza, una adoración no son necesariamente palabras. Son acciones, son actitudes, son formas de pensar y de movernos. Cuando buscamos a Dios, como les decía al principio, hay que buscar mucho a Dios durante la semana y no solamente el domingo, le agradamos. Él nos ama. Lo repetimos muchas veces, Él nos ama. Y quiere que ese amor sea correspondido. Y quiere que nosotros le respondamos con el mismo amor. Jesús oró en el Getsemaní: Padre, dales el amor con que tú me has amado. O sea, el amor con que el Padre ama al Hijo, que nosotros también lo sintamos hacia Él. Y eso a Él le agrada. Y lo buscamos para conocerlo, y lo buscamos para que nos dé su amor, y lo buscamos cuando estamos en tiempos difíciles. Y eso es hablar de su fuerza. Y eso es dar alabanza. Y el salmo del que habla Jesús en este pasaje continúa: así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Esa parte no la dice Jesús, pero sigue siendo cierta. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Claro, porque buscamos su fuerza. Buscamos seguridad en Él. ¿Seguridad de qué? Seguridad de pensamientos que nos acechan, seguridad de mal que nos quieren hacer, seguridad del pecado, seguridad de nosotros mismos incluso. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de su fuerza, cuando lo buscamos para seguridad, cuando lo alabamos, el Señor demuestra que verdaderamente es poderoso, que verdaderamente Él
hace aquello para lo que lo estamos buscando. Hay cosas que yo podría querer usar para un uso diferente del que se le dio originalmente. Por ejemplo, yo podría buscar un huevo para que me cubra del sol, pero el huevo no me va a cubrir del sol, porque no tiene ninguna forma de hacerlo. Tendría que ser muy difícil. Un huevo muy grande quizás. En ese caso yo estaría buscando una cosa para cierto propósito, pero no me sería útil para ese propósito. En cambio, cuando buscamos a Dios por seguridad, cuando buscamos a Dios por fortaleza, Él demuestra que realmente puede hacerlo. Y silencia a sus enemigos y a todos los que se le oponen. Y ojo que cuando dije que una alabanza no es necesariamente palabras, que no es necesariamente canciones, no quiere decir que no podamos alabar a Dios cantando, orando, diciéndole lo que Él es. Solamente dije que no es necesariamente eso. No basta ahí. No se acaba en las palabras, sino que también continúa hacia las acciones. De modo que cuando estemos en problemas, y estoy hablando de cualquier tipo de problemas, ya sea que nos los causamos nosotros mismos por nuestra insensatez, ya sea que vengan de afuera, ya sea que sean pensamientos que nos están acechando, busquemos la fuerza del Señor. Y como estos niños, seamos como estos niños. Niños no quiere decir inmaduros, sino que ponen realmente su confianza en Dios, sin dudar. Como estos niños, alabemos a Dios. Alabado sea Dios por el Hijo de David, que es Jesús. Hablemos de su fuerza, alabémoslo. Vamos a Él pidiendo seguridad, vamos a Él cantando una canción, vamos a Él orando, diciéndole quién es Él. Y les aseguro que el Señor silenciará a nuestros enemigos, que el Señor silenciará esos pensamientos que nos hacen daño, que el Señor silenciará esos problemas que nos aterran. Ningún problema es menor. Los problemas de ustedes como niños, como preadolescentes, no son menores que mis problemas como universitario, y mis problemas como universitario no son menores que los problemas de un adulto independiente, digamos. Jesús se preocupa de todos nuestros problemas. Jesús se preocupa de todos nuestros problemas y ante todos nuestros problemas podemos y debemos acudir a Él por ayuda, por fortaleza. Y esto no significa que no nos responsabilicemos si el problema lo causamos nosotros mismos. Por ejemplo, si rompí algo, debo poner mis esfuerzos en repararlo. Pero si el haberlo roto me genera alguna ansiedad, me genera nerviosismo o angustia, porque, por ejemplo, no era mío, de todos modos vayamos ante el Señor. No necesariamente va a tener que hacer una reparación milagrosa a ese objeto, pero sí puede calmar mi ansiedad y puede ayudarme a hablar con la persona a la que le pertenece el objeto. O bien sea un problema tal como, Señor, estoy siendo tentado, vamos y alabemos al Señor, vamos y busquemos su fuerza. El Señor siempre responde y se preocupa de todos nuestros problemas. Y como dije, el hecho de ir a buscar su seguridad, el hecho de ir a buscar su fortaleza, es en sí mismo una alabanza, algo que agrada al Señor. Siempre decimos que queremos agradarlo. Y a veces decimos, sí, yo lo agradé en el colegio no copiando. Sí, yo lo agradé en mi casa limpiando. Casi siempre decimos que lo agradamos cuando hacemos una acción o nos abstenemos de realizar otra acción. Pero cuando no hay nada que podamos hacer, cuando los problemas son demasiados quizás, cuando son demasiado grandes para nosotros, si no hay nada que podemos hacer y lo dejamos en sus manos, también le estamos agradando. Agradémoslo con lo que hacemos, con lo que no hacemos, e incluso agradémoslo cuando no hay nada que podamos hacer. Vamos a orar.
Señor Jesús, te doy muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos enseñas a darte alabanza, porque nos enseñas a adorarte. Gracias porque nos enseñas a hablar de tu fuerza. Pero no queremos solo quedarnos con saberlo, sino realmente queremos agradarte de esta forma. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a confiar plenamente en ti, como un niño, como un bebé. Confiar en ti y presentarnos ante ti, como somos, humildes, a veces no pudiendo hacer nada. Te ruego, Señor Jesús, que nos ayudes a alabarte en todo tiempo, en toda circunstancia, de todas las formas que tengamos en nuestras manos para hacerlo. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos.